Salmos capítulo 135 y el versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Señor tiene toda autoridad, poder y dominio sobre todas las cosas, y el Señor decide qué hacer con su creación, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. El Señor es soberano, es eterno y es el Altísimo Señor, y Él decide qué hacer con cada uno de nosotros, en qué momento y cómo hacerlo. Pero hoy traigo buenas noticias para ustedes, porque depende mucho de nosotros cambiar la decisión que Dios ha tomado. Les voy a dar 3 ejemplos a través de la palabra del Señor, en los cuales nos muestra cómo ellos actuaron para que el Señor cambiara de decisión respecto de cosas que había determinado para cada uno de ellos. El primero de ellos es Roboán. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 11 y el versículo 17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboán, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Dice la palabra del Señor que Salomón murió y fue nombrado su hijo Roboán para hacerse cargo del reino. Pero durante 3 años que buscó al Señor y que siguió las instrucciones que le dio Salomón y David respecto de buscar al Señor, de guardar su palabra, de temer a Dios, le fue bien, fue establecido y tuvo bendición en su reino. Pero en el capítulo 12 dice la palabra del Señor en el versículo 1. Cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Después de que él ya se había consolidado y pensó que todo le iba bien y no necesitaba del Señor, dejó de buscar al Señor. Se descuidó, pensó que como él era el rey y que ya su reino o su imperio había sido consolidado, entonces pues no necesitaba buscar tanto al Señor, las cosas funcionarían por sí mismas y todo saldría bien. Y no solamente él, sino que el pueblo de Israel también dejó de guardar la palabra del Señor. Todo por el ejemplo de Roboán, que era su rey. En el versículo 2 dice así: y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenían número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Dice la palabra del Señor que por consecuencia de que Roboán y el pueblo de Israel se olvidaron del Señor y no guardaron la palabra del Señor, los enemigos subieron contra ellos, pero un ejército tan numeroso y tan fuerte para combatir al pueblo de Israel y sitiarlos. Ellos no tenían salida, no tenían solución alguna porque eran pocos en número en comparación a todos sus enemigos. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Cuando ellos estaban en medio de tan gran dificultad, el Señor envía un profeta con la palabra de Dios y les dice: ustedes me dejaron a mí, yo también los he dejado a ustedes. Y es el problema que nosotros tenemos hoy, que nosotros nos descuidamos en la búsqueda del Señor, porque nos ocupamos en nuestros asuntos personales, nos ocupamos en las personas, nos ocupamos en nuestro diario vivir y olvidamos al Señor. Todo porque las cosas están bien, porque el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha protegido, ha estado con nosotros y nosotros pensamos que pues en ese momento no necesitamos
buscar al Señor, porque todo va bien, hay bendición, el Señor nos ha respaldado, pero es necesario entender que siempre debemos buscar al Señor, siempre debemos orar, leer y creer y temer a su palabra, porque tanto cuando todas las cosas están yendo bien, como cuando hay problemas, tenemos que buscar siempre al Señor, pero esto ha sido desde el principio de la humanidad, que las personas se descuidan en la búsqueda del Señor porque creen que todo está funcionando y que pues no necesitamos buscar al Señor. El Señor les envía al profeta a decirle al pueblo de Israel, ustedes me han dejado, yo también los dejo. Y es el riesgo que nosotros corremos cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando no buscamos al Señor, cuando le damos prioridad a otras cosas y alejamos al Señor de nuestras vidas. No del todo, pero sí nos descuidamos en la búsqueda del Señor. Pero en el versículo 6 dice la palabra del Señor, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Versículo 7, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisab. El pueblo de Israel, sus príncipes, sus dirigentes dijeron, sí, tiene razón el profeta, nosotros nos hemos olvidado del Señor, Dios es justo, pero ellos decidieron humillarse ante la presencia del Señor. ¿Y qué es humillarse? Es reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos faltado a la palabra del Señor, que hemos quebrantado su palabra y que debemos pedirle perdón al Señor, rectificar, volvernos nuevamente al Señor, buscar su rostro, humillarnos ante su presencia. Ellos lo hicieron y dice la palabra del Señor que inmediatamente el Señor envió al profeta Semaías con un mensaje y le dijo, se han humillado, ya no los destruiré, por el contrario, los salvaré. El pueblo de Israel cambió la decisión que Dios había tomado con ellos y los salvó. En lugar de destruirlos, los salvó, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Pero lo único que el Señor pide es que nosotros nos humillemos ante su presencia. Podamos entender que hemos pecado, reconozcamos que hemos pecado contra Dios, que hemos quebrantado su palabra. Si nosotros le pedimos perdón al Señor y nos humillamos ante su presencia, el Señor cambiará las cosas y ya no habrá más maldición en nuestra vida, sino por el contrario, bendición. El segundo caso es el rey Ezequías. En el libro de Isaías, capítulo 38 y el versículo 1, dice así la palabra del Señor. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El Señor emite una sentencia contra el rey Ezequías, y le envía el mensaje a través del profeta Isaías, y le dice, ordena tu casa porque te vas a morir, no vas a vivir más. Organice todas las cosas y deje todo en orden, porque va a morir. Pero en el versículo 2 dice la palabra del Señor, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías, al oír la sentencia de parte de Dios y que pues no hay solución para la muerte, porque si el Señor dice que nos vamos a morir, nada podemos hacer respecto a eso físicamente, pero espiritualmente sí podemos cambiar las cosas. Ezequías, dice la Biblia, que volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Este es el ejemplo que nos da Ezequías. Cuando nosotros nos está yendo mal y las cosas no salen bien, el único camino que tenemos es ir a Dios en oración, rogar ante su presencia que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros.
Ezequías oró y le dijo: Señor, te ruego que te acuerdes de mí, porque yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Ezequías había sido un hombre perfecto delante de la presencia de Dios, que amaba a Dios, temía al Señor, temía su palabra y tenía toda la autoridad para decir: Señor, yo he andado delante de ti íntegramente. De pronto nosotros no tenemos el mismo argumento de Ezequías, porque hemos pecado y hemos fallado delante de la presencia de Dios, pero sí podemos ir a Dios en oración y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque me he equivocado, porque he pecado, porque me he descuidado espiritualmente, porque me he concentrado en mis asuntos, pero no te he buscado a ti como debiera hacerlo, Señor. Perdóname. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Y dice la Biblia que lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías estaba muy conmovido y su oración la estaba haciendo con todo el corazón, de lo más profundo de su alma. Estaba orando al Señor. Y eso es lo que debemos hacer nosotros: orar con toda la sinceridad de nuestro corazón y con toda la disposición que debemos hacerlo delante de la presencia del Señor, llorando. Cuando nosotros estamos conmovidos, nuestras lágrimas brotan de los ojos. Así que una oración con todo el corazón siempre tendrá respuesta de parte de Dios. La palabra dice que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Dice la palabra del Señor en el versículo 4: Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años. El Señor siempre va a escuchar nuestra oración cuando la hagamos sinceramente, cuando realmente nos humillemos delante de su presencia. El Señor ha oído su oración, el Señor ha visto sus lágrimas, el Señor conoce su sufrimiento, el Señor conoce lo que hay en su corazón, sus pensamientos. Nada le es oculto ni secreto. El Señor conoce todas las cosas y Él es propicio a aquella persona que se humilla y que se rinde ante su presencia, que se postra ante Él y reconoce que Él es el Altísimo Señor, que se arrepiente de todos sus pecados y que le dice: Señor, perdóname porque he pecado, porque me equivoqué, porque he fallado delante de ti. El Señor va a escuchar esa oración y va a intervenir y va a cambiar la decisión y va a cambiar todas las cosas. Dice la palabra que el Señor envió nuevamente a Isaías, al profeta Isaías, con un nuevo mensaje y le dijo: ya no morirás, vas a vivir 15 años más. El Señor puede cambiar las cosas, pero todo depende de nosotros, si nos humillamos y nos rendimos ante su presencia. Gloria a Dios. En el versículo 19 dice así: el que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Versículo 20. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Después de que el rey Ezequías escuchó el mensaje enviado de Dios por el profeta Isaías, Ezequías adoró al Señor, alabó al Señor y le dijo: Señor, gracias, porque tú hoy me has dado vida, me has añadido 15 años más. Ezequías logró cambiar la decisión que el Señor había tomado y prolongó 15 años más su existencia. Todo radica en nosotros. El tercer caso lo encontramos en Jonás capítulo 3 y nos habla la palabra del Señor acerca de los ninivitas. Dice en el versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios envió al profeta Jonás a hablarle a los ninivitas y a darles un mensaje: que de ahí a 40 días Nínive sería destruida. ¿Y por qué sería destruida? Por causa del pecado de los ninivitas. Los ninivitas eran malos,
extremadamente malos, hacían lo malo delante de la presencia de Dios y hacían el mal a sus semejantes. Sin embargo, dice la palabra del Señor que el Señor les envió a Jonás con un mensaje, con una advertencia: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El Señor nunca hace las cosas sin antes avisarnos, advertirnos, declararnos lo que va a pasar. Y el Señor le dijo a los ninivitas que irían a ser destruidos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? La palabra del Señor nos cuenta que los hombres de Nínive, comenzando desde el rey de Nínive, creyeron a Dios. No dijeron: es tal vez una amenaza, una invención de este hombre, de pronto está loco, ¿por qué nos dirá esto? No pusieron en tela de juicio la predicación de Jonás, sino que ellos lo tomaron muy en serio y creyeron que era un mensaje de parte de Dios y que la sentencia estaba ya declarada y que ellos morirían en 40 días. Su ciudad sería destruida y ellos morirían. Lo tomaron en serio y creyeron el mensaje de Dios. Y dice la palabra que desde el rey en adelante ordenó a todos sus habitantes, hasta los animales, que se humillaran al Señor, que clamaran a Dios, que se convirtieran cada uno de su mal camino, de todo lo que habían hecho, por si de pronto, si quizá Dios los perdonaría. Ellos no fueron con una exigencia ante Dios: nos humillamos, perdónanos, Señor. No, ellos dijeron: hemos pecado, hemos hecho lo malo, por lo tanto vamos a clamar a Dios por si de pronto Él quiera perdonarnos y quiera salvarnos. Todo está en las manos de Dios y la decisión que Él tome. Y lo hicieron, se humillaron, se convirtieron. ¿Y qué es convertirse al Señor? Convertirse al Señor es tomar la decisión de que le voy a pedir perdón a Dios por mis pecados y no vuelvo a pecar, no vuelvo a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, que de hoy en adelante voy a cumplir fielmente lo que la palabra de Dios dice y voy a vivir para Dios, para servirle a Dios, para creerle a Dios, para agradarle a Dios. Eso es convertirme. Es más que una decisión, que una oración de fe. La conversión es una decisión en el cual nosotros determinamos que vamos a amar a Dios, vamos a guardar su palabra y no vamos a volver a pecar bajo ninguna circunstancia. No vamos a pecar, sino vamos a guardar lo que la palabra del Señor dice. Y dice en el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios ve cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos rendimos ante su presencia, cuando nosotros nos arrepentimos de verdad de corazón. El Señor ve esa actitud y el Señor nos perdona y el Señor cambia de decisión, quita todo lo malo que está ocurriendo y nos cambia la maldición por bendición. El Señor vio lo que hicieron los ninivitas, cómo se humillaron ante su presencia, cómo se convirtieron de sus malos caminos y no los destruyó. Es lo que necesitamos hacer nosotros hoy, humillarnos ante la presencia del Señor y convertirnos de todos nuestros malos caminos. Todos nosotros hemos pecado contra Dios, unos de una manera y otros de otra manera, pero igual somos pecadores. Hemos quebrantado su palabra, hemos establecido prioridades en nuestra vida que no son el Señor. Siempre estamos buscando nuestros beneficios, nuestros placeres y lo que nos genera
satisfacción. Pero hoy podemos tomar una decisión y la decisión es convertirnos al Señor. Es decidir que de hoy en adelante le voy a pedir perdón al Señor de todos mis pecados y de hoy en adelante no pecaré más contra Dios. Guardaré y cumpliré fielmente su palabra y viviré para Él. Eso se llama convertirme al Señor. Dejar el mundo atrás, el pecado, lo malo, y dedicarme solamente a darle a Dios el primer lugar, a buscarlo y a guardar su palabra. Estos tres personajes nos enseñan que aunque había sido declarada una sentencia contra ellos, con su humillación por rendirse ante la presencia del Señor, su arrepentimiento verdadero y genuino hizo que Dios cambiara de decisión y pudieron vivir en paz, vivir como Ezequías, consolidar su reino como Roboán y poder vivir en paz y tranquilos y conservar la vida a los ninivitas. Es un ejemplo para nosotros hoy. Si ellos lo lograron, nosotros también podemos hacerlo hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por tu palabra. Y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú toques los corazones, que tú nos lleves a un arrepentimiento genuino y verdadero delante de ti, Señor, y haz que con todo el corazón nos podamos convertir a ti, Señor, para que tú puedas cambiar nuestra vida, obrar en cada uno de nosotros, mostrarnos tu poder, tu gloria y tu gran majestad a favor nuestro, Señor. Te ruego que bendigas a cada persona que está conectada y que está pendiente de este canal para escuchar tu palabra. Te pido que les bendigas, que les guardes, que les fortalezcas, que les afirmes y les confirmes en ti cada día, Señor, y que tú nos perfecciones y nos establezcas en ti, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.